Reciban un cordial saludo. Eh, Vamos a desarrollar la primera CIPA del curso relacionada con la temática IPC y tasa de inflación. El día de ayer realizamos la presentación, estuvimos con el grupo de estudiantes, pero tuvimos alguna dificultad con la grabación de la misma, por eso hoy estoy desarrollando nuevamente la grabación para poderla compartir con ustedes. El tema de IPC e inflación lo habíamos iniciado, lo habíamos trabajado en la primera web conferencia del curso. Por eso esta primera parte de definiciones pues vamos a pasarla muy rápido porque ya la conocemos, vamos a hacerle énfasis es al desarrollo, al desarrollo matemático del ejercicio, ¿vale? Entonces, recordando lo que nos dice el Banco de la República sobre lo que es el IPC, recordemos que el IPC es el primer paso que se desarrolla antes de calcular la tasa de inflación. Nos dice pues el banco que el IPC es el índice de precios del consumidor que mide la evolución del costo promedio, ¿sí? El costo promedio de los bienes de una canasta familiar representativa de consumo final de los hogares durante un periodo. Eso quiere decir que las familias, existe una canasta familiar que la define el DANE, ¿sí? Son más de 460 productos. Eh, Cada ciudad, cada región, dentro de cada ciudad diferentes sectores tienen diferentes formas de consumo, ¿sí? Entonces, el DANE son las canastas representativas, lo que en cada ciudad se consume más, lo que más representa la canasta familiar, pues no es lo mismo lo que se consume o la canasta familiar de una familia de estrato medio en Bogotá que una familia de estrato medio en Riohacha, por ejemplo, ¿sí? Las costumbres, la forma de alimentación, de vestidos son diferentes. Entonces por eso se toma una canasta familiar representativa. Eh, el cálculo del IPC se hace por medio del análisis de los hábitos de consumo, lo que les venía diciendo que lo hace el DANE. Toma el conjunto de todos los bienes y servicios que son representativos de una familia promedio. Eso se conoce como canasta familiar. El DANE construye el IPC por medio de una encuesta que la aplica en todo el territorio nacional, en la cual indaga acerca del precio de los bienes y servicios que componen la canasta familiar. Bueno, eso lo habíamos revisado ya en la web, por eso estamos así como haciendo un recorderis nomás. Eh, existen, para recordar, 12 categorías en las que se clasifica la canasta familiar, la vamos a ver más adelante. Para este ejemplo, solamente para efectos académicos y de comprensión del ejercicio, he tomado solo 4 categorías: alimentos, transporte, vivienda y vestido. Y con los mismos, pues vamos a comprender cuáles son los componentes necesarios para calcular el IPC. Lo primero que debemos recordar es que existe una ponderación, un porcentaje de consumo promedio que las familias desarrollan, ¿sí? Que las familias aplican. En este ejemplo, en promedio las familias gastan el 40% en alimentos, el 10% en transporte, el 15% en vivienda, el 35% en vestido, para un total del 100%, ¿sí? Dependiendo de las regiones y un promedio general del país, pues van a estar variando. Ese es el primer elemento que el DANE tiene para el cálculo del IPC. El segundo es el comportamiento histórico de los precios, ¿sí? En este caso, el año 2015, 2016, 2017, precios para alimentos, supongamos que en alimentos el pan, el precio 16, 15, 17, el transporte, digamos, una carrera de taxi, 10, 12, 13 pesos, arrendamiento de vivienda, 20, 22, 24, y vestido, digamos, un par de zapatos, 18, 21, 22, ¿sí? Con esa información y con el ponderado podemos calcular el IPC. Para el IPC se utiliza esta fórmula. IPC igual, perdón, IPC igual a la participación porcentual, es decir, a este ponderado, a este porcentaje, por ejemplo, alimentos 40%, multiplicado por el precio del año corriente sobre el precio del año base. ¿Qué es precio corriente? ¿Qué es precio del año corriente y qué es precio del año base? El año corriente es el año que se está estudiando, ¿sí? Es el año que se está estudiando, sobre el que se va a calcular el IPC, que puede ser el primer año, el segundo, el tercero, el que sea. Y el año base es el primer año, el año con el que arrancan los estudios del IPC. Son normalmente en Colombia periodos de 10 años, que arrancan en los años 2009, 2019, 2029, 2029. Entonces cada 10 años
se toma el nuevo año base. En este periodo tenemos el año base en la vida real, no en el ejemplo, en la vida real, el año 2019, ¿sí? Es un punto referente, es desde donde arranca. Digamos que el punto que arranca es 100 puntos. Ese es el IPC del año base, 100 puntos, ¿sí? Y de ahí vamos mirando hacia adelante, vamos avanzando en el camino del tiempo, cómo los precios van cambiando, ¿sí? Entonces decimos, el IPC en el año 1 es 100, en el año 2 102, en el año 3 105, es la cantidad, digamos, de moneda que tenemos que ir entregando para adquirir nuestra canasta familiar. Veamos el ejemplo. Si aquí nuestro IPC, el año base es el 2015, el IPC será 100. Para el año 16, 106.8. Es decir, por cada 100 pesos que nosotros gastábamos en la canasta familiar en el año 2015, ya para el año 2016 tendremos que entregar 106.8 para comprar exactamente lo mismo. Y para comprar los mismos bienes del año 2015, en el año 2017, por cada 100 pesos que entregábamos, en el año 2017 tendremos que entregar 116,30. Ese es el IPC, ¿de acuerdo? ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, los arrendamientos se calculan con base en el IPC. Entonces multiplicamos el arrendamiento por el nuevo IPC y tenemos el nuevo arrendamiento del año siguiente. Algunas tarifas, algunas matrículas de universidades, de colegios, etcétera, se trabajan con base en el IPC. Y una vez que tenemos el IPC, podemos entrar a calcular la tasa de inflación. La tasa de inflación no es otra cosa sino la variación porcentual del IPC de un año al siguiente. Si vamos a calcular el IPC del año 2016, entonces tenemos en cuenta el IPC, perdón, la tasa de inflación. Si vamos a calcular la tasa de inflación del año 2016 con base en los datos que teníamos acá, entonces decimos que vamos a mirar la tasa de crecimiento frente al año inmediatamente anterior. Entonces sería 106.8 menos 100 sobre 100, ¿sí? Porque es el IPC del año 2015. Lo multiplicamos por 100 para convertir un porcentaje y nos dice que la inflación es del 6.8%. Y para el año 2017, el IPC del año 2017 fue 116,3, el IPC del año 2016, el año anterior, 106.8, entonces buscamos la tasa de crecimiento. 116.3 menos 106.8 sobre 106.8, multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje, nos da 8.9%. Estas son las dos tasas de inflación de los dos periodos. Entonces, para el cálculo del IPC tenemos en cuenta la variación frente al año base, todos frente al año base. Pero para la calculación de la tasa de inflación es no con el año base, sino con el IPC del año inmediatamente anterior. ¿De acuerdo? Ese es el desarrollo técnico del IPC. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo primero que van a hacer es calcular, van a encontrar, esto, la ponderación del DANE, lo que les estaba explicando, ¿sí? Van a calcular, van a encontrar las tasas de ponderación que el DANE utiliza, son reales. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Lo primero van a entrar a la página del DANE, www.dane.gov.co. El DANE es el Departamento Nacional de Estadística. Como su nombre lo indica, es una dependencia del gobierno que se encarga de establecer las estadísticas de las diferentes variables económicas y macroeconómicas del país. Entre otras, pues está el IPC y la tasa de inflación, que es lo que nos trae en esta cita a entender. Entonces, van a entrar a la página del DANE. Una vez que entren a la página del DANE, van a entrar a esa parte. Pues seguramente alguna presentación variará porque el DANE pues está actualizando continuamente su página. Pero en la parte de arriba encuentran este link que dice IPC, Índice de Precios al Consumidor. Le van a dar clic, sea en la sigla o en el nombre completo, y van a ingresar a la página del IPC. Cuando ingresen a la página del IPC, van a ir abajo, van a bajar la página y van a encontrar este link que se llama Ponderaciones. Al darle clic a Ponderaciones, se va a descargar un documento en Word, un documento en Excel, ¿sí? Ese documento lo van a descargar y sobre ese documento van a trabajar.
Ese es el documento que entrega el DANE, ¿sí? Este es el documento de las ponderaciones que entrega el DANE. Bueno, vamos a quitar el filtro. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo primero van a filtrar, aquí en el renglón 5, donde dice ciudad, estructura, código, etcétera, lo van a señalar. Van a ir acá donde está esta figurita de embudo, van a abrir aquí y le van a colocar filtro. Filtro. Y miren que a cada columna le aparece un indicador de que se puede abrir. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a abrir en ciudad. Perdón, antes que nada, pues aquí miramos que aparece varias columnas. En la primera columna, pues varias ciudades, todas las ciudades en las que se calcula la canasta familiar. La estructura, que es por división, por clase de productos, por grupos, por subclases, etcétera. Las categorías de esos o códigos de esas divisiones. Los nombres de todos los productos que están aquí incluidos en la canasta familiar los encuentran en este cuadro, en esta columna, y después encontramos el nivel de ingresos por estrato, por clase social, etcétera. Y al final nos va a decir la ponderación según la clasificación que hagamos. Le vamos a quitar aquí seleccionar todo y vamos a seleccionar únicamente para este ejemplo nacional, a nivel nacional. Listo, aceptar. En estructura le vamos a decir, vamos a quitar seleccionar todo y le vamos a decir división, aceptar. Y en la clase, ya aquí en la clase le vamos a decir, vamos a seleccionar todo, vamos a quitarle clase media, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos aquí lo que nos arroja a nivel nacional el consumo promedio de las familias, cómo gastan las familias sus ingresos en promedio en toda Colombia. Entonces, a nivel nacional están las 12 categorías: alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir, alojamiento, agua, etcétera, muebles y artículos para el hogar, salud, transporte, información y comunicación, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos. Esas son las categorías generales. Ese es el grupo general de bienes y servicios que estructuran la canasta familiar. Cada una de ellas se divide en muchísimos productos. Al final dan más de 460 productos entre bienes y servicios, ¿vale? En este caso, pues para ejemplo, tomamos de manera global, no simplificada, sino de manera global. Y nos dice pues que estos son para la clase media, y miren que aquí está la ponderación. ¿Qué quiere decir? Que el 15% de las familias a nivel nacional en promedio y dentro de la clase media destinan el 15% a los alimentos. La clase media a nivel nacional en promedio destina el 1.7% de sus ingresos al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. En promedio, la clase media a nivel nacional destina el 33% en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, ¿sí? El 12.99% de los ingresos los destinan a transporte. El 9.47% lo destinan al consumo en restaurantes y en hoteles. Esto es lo que nos arroja el DANE. Son datos reales, son cifras reales de cómo el DANE estructura el consumo, estructura el gasto de las familias. ¿Sí? Lo pueden hacer ya de acuerdo con lo que la guía de actividades les solicita. Me parece que es la ciudad de Cali. El resto me parece que es igual. Bueno, aquí en la clase media creo que es nivel total de ingresos, es lo único. Del resto sería exactamente lo mismo, para que ustedes desarrollen ese ejercicio. De aquí entonces van a hacer esta consulta y van a tomar estos valores de la columna de ponderación y los van a llevar al ejercicio de cálculo de la tasa de inflación y del IPC en la guía de actividades, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Vamos a mirar un ejemplo. Aquí está, aquí tomé la ponderación, ¿sí? Los alimentos, las 12 categorías, con su ponderación. Aquí lo redondeé. Si ustedes suman esto, si ustedes suman la ponderación, les va a dar 100%, siempre les va a dar 100%, en cualquier clasificación que tomen es el 100% del ingreso. 18% para alimentos, 12% para transporte, 10% para restaurantes y hoteles, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que tienen.
Yo para el ejercicio que estoy planteando, tomé un producto de cada uno de ellos, ¿sí? Arroz como alimento, zapatos como prendas de vestir, taxi como transporte, cine como recreación y servicios financieros como servicios y diversos, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Y lo segundo que tiene el DANE es la estructura histórica de los precios, el comportamiento histórico de los precios, ¿sí? Aquí para que no nos quede igual. Este es un ejemplo nomás. Entonces, por decir algo, el arroz en el año base costaba 20 pesos, en el año 1 25 pesos, en el año 2 28 pesos. Un televisor en el año base costaba 24 pesos, en el año 1 25 pesos y en el año 2 26 pesos. Una matrícula de universidad en el año base costaba 40 pesos, en el año 1 45 pesos y en el año 2 51 pesos. ¿Sí? Con base en esta información, vamos a aplicar las fórmulas y vamos a encontrar el IPC utilizando todo esto. Vamos a aplicar la fórmula del IPC para encontrar la tasa de inflación, ¿vale? Entonces, el IPC nos dice que es igual a la participación porcentual, esta columna de acá, ¿sí? Este 18 para el primer producto, multiplicada por el precio del año corriente y dividida entre el precio del año base. Ya les expliqué lo que era el año corriente y el año base. Para el año base, el año base también es el mismo año corriente, ¿sí? Es decir, para el estudio todos son años corrientes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el año base, el estudio del IPC del año base, que recuerden nos tiene que dar 100. Multiplicamos la participación porcentual, 18 por el precio del año corriente, pues 20, que sería para el año base el primer año, dividido entre el año base, que sería 20, otra vez se repetiría porque es el primer año, ¿de acuerdo? Para el año 1 tendríamos 18, se mantiene la ponderación, multiplicada por 25, que es el precio del año corriente, que es el año de estudio, dividido entre el precio del año base. Para el año 2 tenemos 18, que es la ponderación, multiplicada por 28, que es el precio del año corriente, el año de estudio, dividido entre el precio del año base. ¿Sí? Eso se hace para cada uno de los productos. Hagamos este de aquí. Sería 29, la ponderación, ¿cierto? Multiplicado por 8, que es el precio del año de estudio, y dividido entre 8, que es el precio del año base. Eso haríamos en este caso. Para el año 2, 29, la ponderación, multiplicado por 9, que es el precio del año 1, y dividido entre 8, que es el precio del año base. Y para el año 3 tendríamos la misma ponderación, 29 multiplicada por 10, que es el precio del año de estudio, y dividida entre 8, que es el precio del año base. Dividida entre 8, que es el precio del año base. ¿De acuerdo? Vale, listo. Esto lo hacemos para todos los bienes. Para todo esto lo hacemos, ¿sí? Llenamos. Y hacemos la operación. Hacemos la operación matemática. Esta operación matemática está aquí el resultado, ya lo tengo hecho. Esas operaciones nos dan estos resultados. 18, 22, 25, 1, etc. Esos son los valores que nos dan de hacer todas estas operaciones de acá. Paso siguiente. Tomamos cada columna de cada año y la sumamos. La sumamos. Entonces, sumamos aquí 100. Sumamos aquí 124 y sumamos aquí, nos da 146. Estos son los IPC. El IPC del año base 100. ¿Sí? ¿Recuerdan? Por definición, el IPC en el año base siempre es 100. El IPC para el año 2, del año 1, perdón, es 124 y el IPC para el año 2, 146.9. Con estas tasas o con esos indicadores, con este IPC, vamos a calcular la tasa de inflación. La tasa de inflación es igual a la variación porcentual entre un año y el siguiente, entre un año y el siguiente, entre este y el anterior, entre este y el anterior. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar la tasa de inflación. Vemos esto. La tasa de inflación va a ser igual
a este valor, vamos en paréntesis para que nos agarre la fórmula, a este valor menos este 100 de acá, lo dividimos entre el 100 de acá y lo multiplicamos por 100, que es un 100 diferente, no se vayan a confundir, para poderlo convertir en porcentaje. Nos da el 24.7%. Y para el año de acá sería igual a 146 menos este valor, cierro paréntesis, dividido entre este mismo 124, y recuerden, multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje, nos da el 17.9%. En el año 1 la inflación fue del 24.7% y en el año 2 del 17.9%. Esta es la forma en la que el DANE desarrolla el cálculo del IPC y de la tasa de inflación. Con esta información entonces ustedes pueden desarrollar el primer ejercicio de la guía de actividades. Espero sus dudas, espero sus preguntas, espero sus aportes en el foro para realimentarlos y aprender. Sí, lo importante es que desarrolle su proceso de aprendizaje. Dejamos entonces este tema por ahí, ahora lo dejamos quieto ya, y mañana o pasado mañana les estaré enviando la siguiente invitación a CIPA para la siguiente temática. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Pues esta ya es una grabación posterior a la CIPA, pero muchas gracias a quienes asistieron, y espero que esta información sea de mucha productividad para ustedes. Muchas gracias.